Buenas tardes, doctores. Les voy a hablar sobre la revisión bibliográfica, el cual mi tema es sobre hematuria. Como objetivos tenemos identificar las características generales y etiológicas de la hematuria macroscópica y microscópica, analizar la relación existente entre la prevalencia de la hematuria macroscópica o microscópica con el género y la edad y estudiar la relación de la hematuria con el síndrome clínico renal y los distintos diagnósticos histológicos. Como introducción, tenemos que la hematuria indica enfermedad, lesión o malformación del tracto urinario y es el hallazgo clínico más frecuente dentro de la patología genitourinaria después de la infección del tracto urinario, especialmente la hematuria macroscópica, que a su vez se asocia con problemas urológicos significativos en más del 80% de los casos, siendo necesaria una evaluación completa antes de su aparición y resulta ser diferente con lo que es la hematuria microscópica, que siendo varios los puntos que generan lo que es controversia, desde la forma de definirla hasta la manera en cómo deben de ser estudiados los pacientes, ya que en el pasado la hematuria microscópica tenía múltiples definiciones y aún en el presente, aunque la literatura se refiere a la hematuria microscópica como el umbral de número de eritrocitos mencionado por lo que es la Asociación Americana de Urología. A pesar de toda esta polémica, existe un consenso, quiere decir que hay una evaluación pronta y oportuna y esta es imprescindible, porque cualquier grado de hematuria puede ser un signo de una alteración genitourinaria potencialmente seria. Entonces, ¿qué es la hematuria? La hematuria fue el primer signo de enfermedad renal descrito por Hipócrates 400 años antes de Cristo. La palabra hematuria proviene etimológicamente del griego, el cual significa sangre y micción. Entonces, la hematuria es presencia de sangre en orina por una lesión o malformación en lo que es el tracto urinario. Así bien, cualquier presencia de sangre en la orina es anormal, por lo que en condiciones fisiológicas normales no se detecta ni eritrocitos ni hemoglobina en la misma. Para la definición de hematuria se ha propuesto como límite de detección la presencia de más de 3 eritrocitos por 10 campos en un aumento de 100x en el examen microscópico del sedimento urinario en fresco. En individuos sanos la orina es de color transparente o amarillento, según sea su densidad y concentración de solutos. Clínicamente, cualquier presencia de sangre en la orina es causa de enfermedad que afecta al aparato urinario. Entonces, ¿cómo se clasifica la hematuria? Hay dos tipos de clasificar, la hematuria macroscópica y la hematuria microscópica. En la hematuria macroscópica, cuando es lo suficientemente intensa como para teñir la orina, cuando se encuentran mayor de 5.000 hematías por milímetros cúbicos, circunstancia que tiene lugar con la presencia de al menos 1 ml de sangre por litro de orina. Y en la hematuria microscópica se produce cuando existen más de 3 hematías por campo en el sedimento urinario. Las pequeñas cantidades de sangre necesitan ser detectadas con la tira reactiva o con el examen de la orina al microscopio óptico. Entonces, su etiología. Cientos de enfermedades pueden estar asociadas con hematuria. Estas incluyen infección del tracto urinario, urolitiasis, hiperplasia prostática benigna y enfermedades renales y tumores urológicos. Aunque su presencia puede contribuir o constituir tan solo un hallazgo incidental en los pacientes sanos, en ocasiones puede ser la punta, por decirlo así, del iceberg de una enfermedad subyacente. También se puede encontrar, por ejemplo, en lo que es cáncer vesical, enfermedad quística renal, origen nefrológico, cáncer renal, cáncer de próstata y estrechez uretral. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hemos de indicar que el riesgo de malignidad o de presentar una enfermedad altamente significativa se incrementa en hombres mayores de 35 años y en personas con historia de tabaquismo. Entre los factores que han mostrado incrementar el riesgo de malignidad urológica en pacientes con hematuria microscópica sintomática tenemos sexo masculino, mayores de 35 años, con historia actual o pasada de tabaquismo, exposición ocupacional, puede ser los que trabajan con químicos, pinturas, mecánicos de motor, entre otros, y los que abusan también de analgésicos y los que tengan historia de cateterismo crónico.
Entonces, la evaluación diagnóstica tanto de la hematuria macroscópica y microscópica, en la macroscópica se debe a que se sospecha de hematuria macroscópica cuando la orina es de color rojo, rosado o marrón, y hay que asegurar siempre el diagnóstico, ya que existen situaciones que pueden confundir. Por ejemplo, presentándose como orinas coloreadas, por la ingesta de determinados alimentos, ya sean medicamentos también o algunas enfermedades metabólicas como hemoglobinuria y mioglobinuria. Estas son causas de falsa hematuria. En más de la mitad de los casos, como ser el 56%, se conoce la causa de la hematuria. Ahora, las causas más frecuentes son infección urinaria, traumatismo o irritación del meato o del periné. La etiología de la macrohematuria en niños varía de las enfermedades de origen urológico. Las más frecuentes son las de infección urinaria, la irritación perineal y los traumatismos y la hipercalciuria en menor proporción, la estenosis del meato y de lo que es la nefrolitiasis. Entonces tenemos también la hematuria microscópica. En la microscópica es necesario establecer que todos los pacientes con hematuria microscópica sintomática que haya sido confirmada, basados en los hallazgos del estudio microscópico del sedimento urinario, deben de ser evaluados en forma completa. ¿Por qué? Porque esta evaluación incluye lo que es la historia clínica completa, incluyendo lo que son los datos médicos y quirúrgicos. También incluye lo que es la historia familiar y la historia social. Está lo que es la exposición ocupacional a agentes químicos o radiación e ingesta de medicamentos. En esta hematuria microscópica sintomática, en pacientes con ingesta actual de anticoagulantes requieren igual de la forma de exploración urológica y de la exploración nefrológica, independientemente de tipo o grado de lo que es la anticoagulación. El examen físico sirve para lo que es descartar otras causas de hematuria microscópica. Y esto es fundamental. Hay otras también entidades que podrían ser factor de confusión, como ser el ejercicio intenso, enfermedades renales persistentes y las infecciones virales, como ser también podría ser la menstruación, traumatismo y los procedimientos urológicos recientes. En lo que es la prevalencia es la hematuria glomerular en lo que es la población general, y esta es incierta, siendo un dato tradicionalmente olvidado en lo que es las series epidemiológicas, probablemente debido a lo que es su dificultosa detección y cuantificación. Entonces, la disparidad, observada en la prevalencia de la hematuria entre los diferentes trabajos, esta podría deberse a lo que es la diferencia descritas entre los grupos de edad, en lo que es el grupo de sexo, en la raza o estatus socioeconómico. Así, la mayoría de los estudios epidemiológicos estiman la prevalencia de la hematuria microscópica entre el 0.18 y el 16% de los adultos, mientras que la prevalencia de la hematuria macroscópica aún no ha sido estimada. Entonces están lo que son los métodos de diagnóstico. En los métodos de diagnóstico están lo que son las pruebas iniciales, que estas deben incluir uroanálisis con examen del sedimento urinario, hemograma completo, estimación de creatinina sérica, nitrógeno ureico, tasa de filtración glomerular calculada y los niveles de electrolitos, un urocultivo y también sobre lo que son las tiras reactivas. Otras pruebas que se pueden agregar y que son útiles serían los anticuerpos antinucleares, títulos de antiestreptolicina, niveles séricos de complemento, están los antígenos específicos de la próstata, están los tiempos de protombina, el tiempo parcial de la tromboplastina, está también la relación proteína, que sería la creatinina en orina, la albuminuria y las proteínas en orina de 24 horas, entre otras. Y una de las importantes aquí también sería lo que son las tiras reactivas, que las tiras reactivas las que se utilizan son las DSTIP, que es el test más utilizado para screening de lo que es la hematuria. Es sencilla, es barata y detecta también sangre basándose en la actividad peroxidasa de la hemoglobina. También es útil en la hematuria microscópica porque tiene una sensibilidad de un 100% y también tiene una especificidad del aproximadamente el 99%. La tira detecta de 5 a 10 hematíes intactos.
en el seguimiento de orina de una muestra centrifugada. Puede existir también falsos positivos cuando la orina es muy alcalina, cuando también está muy diluida o también cuando no es fresca. También puede dar lo que son los falsos positivos cuando hay contaminación por productos de higiene perineal. Los falsos negativos son excepcionales. Hay altas concentraciones de ácido ascórbico y por este motivo una tira reactiva negativa descarta lo que es la hematuria. Además, existen sustancias que pueden colorear la orina, dando un aspecto falso de hematuria, ya sean los alimentos como es la remolacha, pueden ser los fármacos y en estos incluyen la nitrofurantoína, salicilatos, sulfonamidas y también pueden haber toxinas como ser el benceno. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? En el examen del sedimento es útil una para la detección y cuantificación de los hematíes y para distinguir la hematuria glomerular de la postglomerular. También para la presencia de cilindros hemáticos o granulosos que sugieren el origen glomerular. La muestra de orina a analizar será preferiblemente recién emitida para evitar lo que es la lice de los hematíes. Asimismo, se evitará la recogida de orina mediante cateterismo vesical y en lo posible el ejercicio físico intenso al menos de las 48 horas antes de la recogida. Si bien la diferencia en la morfología del hematíe puede visualizarse con el microscopio de contraste de fase, también puede haber lo que es, habitualmente también se utilizan lo que son métodos semi-cuantitativos a través de lo que es el análisis del sedimento urinario o de la orina no centrifugada en cámara de cuentaglóbulos. La muestra de orina a analizar será preferiblemente recién emitida, como lo mencioné antes, para evitar lo que es la lisis de los hematíes. También no se debe demorar más de 1 hora a temperatura ambiente al estudio del sedimento. Este se obtiene por también lo que es centrifugación de 10 ml de orina a baja velocidad por 3000 revoluciones por minuto en un tiempo no superior a 5 minutos, de ser posible en orina recién emitida. Se considera patológica la observación de más de 5 hematíes por campo en un objetivo de 100x en el sedimento de 10 ml de orina recién emitida y centrifugada. En la orina no centrifugada se considera hematuria la existencia de más de 5 hematíes por lo que es milímetros cúbicos. En conclusión, la hematuria puede ser un signo, antes de las conclusiones tengo otro punto, que la ausencia de esos hematíes en el sedimento urinario, a pesar de que la reacción positiva da en la tira reactiva, esta orienta hacia la posibilidad de lo que es hemoglobinuria o mioglobinuria. Y recordemos que la hemoglobinuria ocurre cuando los glóbulos rojos son destruidos y son eliminados por la orina, dándole ese color rojizo y transparente. Sin embargo, lo que es la presencia de hemoglobina en orina no siempre provoca lo que son síntomas y es detectada y solo es detectada a través de lo que es un examen químico como lo que son las tiras reactivas. En conclusión, la hematuria puede ser un signo de enfermedad genitourinaria potencialmente seria, pudiendo ser la única manifestación de un sinnúmero de condiciones, siendo la de mayor importancia el diagnóstico diferencial de tumores urológicos. Otra sería que la evaluación del paciente dependerá de los factores de riesgo asociados desde el punto de vista urológico y los pilares de esta misma son el uroanálisis y la microscopía para su diagnóstico. Por último, tenemos que la hematuria glomerular debe de ser interpretada como un marcador de agresividad de la enfermedad renal, dado que los pacientes biopsiados por fracaso renal agudo presentan la hematuria con más frecuencia que los biopsiados por otras causas y sobre todo por los pacientes que presentan hematuria, que estos deterioran más rápidamente su función renal.